Desde Efraín, los Benei Israel. Tema: el árbol de la ciencia. Parte 1 de 3. ¿Qué es ciencia? Ciencia. Una pequeña gran palabra que implica un universo de conocimiento, un sinfín de preguntas y de respuestas. Definimos como ciencia al conjunto de ramas del saber que solo admiten principios basados en conocimientos objetivos, verificables y demostrables, obtenidos mediante la observación y la experimentación, y expresa sus principios mediante leyes, matemáticas y hechos. En sí, la palabra ciencia en casi cualquier idioma que se traduzca sigue manteniendo su significado. No importa si es en inglés, español, hebreo o alguno de los tantos dialectos hindúes o chinos. Esta palabra encierra un nombre genérico para las distintas ramas del saber humano. Ciencia. Durante los siguientes minutos nos referiremos a diferentes aspectos de la ciencia con el fin de entender su rol a través de la historia humana. Además, analizaremos su impacto en el mundo actual. Expondremos diferentes tipos de ideas bíblicas preconcebidas y las analizaremos versus el conocimiento actual, para diferir si tienen fundamento o no. Por sobre todo, llevaremos el concepto de ciencia dentro del contexto bíblico y humano, para verificar y dar cierre a un tema ancestral mal interpretado. ¿La ciencia y la Biblia van de la mano? 1.1. ¿Cuál es la importancia de la ciencia y su relación con el tiempo? La ciencia se acumula con el tiempo y esto nos permite discernir ideas y conceptos cada vez más complejos, puliéndose. Hoy día el nivel científico es tan alto que también hemos mejorado la manera en que procesamos la información. Lo hacemos metódicamente y en algunos casos lo hacen máquinas. Analizaremos como ejemplo un caso real, un caso de cómo la ciencia, el conocimiento, aumenta a través del tiempo y cómo esta retroalimentación nos permite dilucidar la verdad. Nuestro ejemplo se llama la ciencia del átomo. Hace 2500 años, Leucipo y Demócrito filosofaban y sostenían que, si tomábamos algún objeto y lo dividíamos en un trozo cada vez más pequeño, podríamos llegar hasta un trozo sin división, y así lo llamaron, sin división, átomo en griego. Podríamos pensar que desde hace 2500 años la teoría del átomo había quedado escrita en piedra, pero no ocurrió así. En esa época Aristóteles modificó la existente y predominante teoría de los 4 elementos, sumando el éter como quinto elemento. En las teorías aristotélicas, el éter explicaba la perfección circular de las estrellas. Aristóteles contribuyó en gran medida al desarrollo científico, pero falló esta teoría, contrapuso la teoría del átomo y sus efectos perduraron por siglos. Las teorías aristotélicas fueron ampliamente aceptadas en las épocas antiguas. Después de 2000 años, un grupo de hombres la despedazaron en menos de un par de siglos. La fraccionaron hasta desaparecerla, declinando nuevamente hacia la hipótesis inicial de la teoría del átomo. Lo que marcó la diferencia e hizo que el mundo cambiara su errada percepción sobre el origen de la materia fue la metodología científica, la cual hoy día se define como algo imprescindible para las ciencias. Fue René Descartes, cerca del 1600, quien sintetiza y resume mecanismos considerados las bases de la metodología científica, partiendo del principio que nada es cierto hasta que se compruebe mediante un método adecuado. Veamos cómo la ciencia restauró la teoría del átomo. Galileo Galilei, 1609 después de Cristo. Con la invención del telescopio, Galileo pudo observar la luna y descubrir que la supuesta perfección circular de la quinta esencia llamada éter y que formaba los cuerpos celestes realmente no existía. Galileo observó una superficie lunar llena de cráteres,
valles y montañas, y no la forma esférica perfecta del éter. Isaac Newton, 1687 después de Cristo. Sus teorías sobre los cuerpos celestes crean la ley de la gravitación universal de Newton, publicada en 1687, y desbancaría definitivamente a la teoría aristotélica, ya que la ignora por completo, como al éter. Newton crea mejores teorías y les da valores matemáticos. Al final de cuentas, se dieron aclaraciones respecto al mundo macro y perceptible que a la vez descalificaban la teoría de los elementos a comprobar que no existe la quinta esencia imaginaria, éter. Pero quedó un vacío teórico sobre qué conforma la materia a un nivel microscópico. John Dalton, 1807 después de Cristo. John Dalton, un exitoso joven científico, postuló la teoría de modelo atómico en 1807, en la cual nos explica las bases del comportamiento atómico. Para este momento se están restaurando una idea abandonada alrededor de 2500 años atrás. La teoría del átomo explicada con un modelo y no con filosofía. El aspecto que le permitió a este grupo de hombres dilucidar la verdad y anteponerse ante grandes ideas ancestrales fue la metodología científica. Empiezan a surgir generaciones a las cuales no las van a engañar con teorías como las de los 4 elementos. La metodología científica se ha vuelto parte del conocimiento básico de muchas personas hoy día. El conocimiento es acumulativo. La ciencia evoluciona cada vez más, se perfecciona y nos permite discernir fábulas preconcebidas de verdades científicas, mediante el método científico. 1.2 Método científico. Analicemos el significado del concepto método científico. Proviene de las palabras griegas y latinas, las cuales juntas se traducen como hacia el camino del conocimiento. Recordemos que Descartes define por primera vez el método científico y el principal objetivo es excluir la propia opinión del científico de su trabajo, haciendo que cualquier propuesta de la ciencia no se afecte por las creencias del científico, ya que un experimento debe poder repetirse en lugares distintos y por un sujeto cualquiera y llegar a las mismas conclusiones. El método científico es un concepto amplio y evoluciona según las necesidades en un sinfín de métodos a la necesidad. Procederemos a explicar las 4 bases del método científico. 1. Observación. Observar un fenómeno a veces genera dudas respecto a lo que desconocemos. Tabulamos las dudas. 2. Hipótesis. Elaborar una explicación provisional para responder las dudas obtenidas en las observaciones, sus posibles causas y cómo demostrarlo. Tabulamos las hipótesis y sus referencias bibliográficas. 3. Experimentación. Depende de la naturaleza de la duda o hipótesis y puede variar según se requiera, pero siempre debe dar algún soporte verificable y matemático de ser posible. Tabulamos los resultados. 4. Demostración o refutación. Después de la experimentación se analizan los resultados y si respaldan la hipótesis inicial, entonces la hipótesis adquiere validez científica. Si los resultados la refutan, entonces se descarta. La metodología científica se rige bajo el lema: si no lo demuestras, no es cierto. Así queda definido el método científico tal y como es normalmente entendido. Los investigadores pueden distinguir con claridad lo que es conocido de lo que es desconocido, generando nuevos descubrimientos y acumulando ciencia. Para todo aquel de esta época que no desee aplicar la metodología científica, se tomará por ingenuo e ignorante. Rechazar esto se considera rechazar la ciencia. Esta es la era de la metodología científica. Esta es la era de la ciencia. 1.3 La era de la ciencia. Nuestra era.
Tomando en cuenta que la era de la ciencia inicia con la evolución de la metodología científica, esto la ubica a inicios de 1600 después de Cristo. Y por esta razón tomamos esta fecha para definir un antes y un después. Y para simplificar, llamaremos del año 1600 a la actualidad la era de la ciencia. Vamos a demostrar que en este momento específico la ciencia empezó a aumentar desproporcionadamente, provocando un aceleramiento de nuestro ritmo de vida. Grandes descubrimientos y avances tecnológicos han surgido y nos han acercado cada vez más al entendimiento de la realidad, de una manera nunca vista y desarrollando un crecimiento abrumante del 1600 hasta hoy, durante 4 siglos. Analicemos tan solo 2 ámbitos, los cuales serán suficientes para demostrar cuánto más aumentó la ciencia en estos últimos 400 años respecto a los anteriores 5000 años de la humanidad. Ámbito número 1. Transporte. Durante milenios no fuimos capaces de ser más veloces que un caballo a galope, con una velocidad promedio de 48 km por hora, y gracias al galope durante largas jornadas pudimos desplazarnos grandes distancias, pero a 48 km por hora. En los inicios de la era de la ciencia, alrededor del 1700 aparece el auto a vapor y cerca del 1900 el auto de gasolina. Hoy día son autos eléctricos. Los autos marcan el nuevo tipo de transporte en los inicios de la era de la ciencia. Máquinas. De Dubái a Estados Unidos hay una distancia cercana a medio planeta, distancia la cual es posible recorrer hoy día en 12 horas. Esto gracias a los jets. Algunos jets cubren 1100 km por hora, por lo que pasamos de desplazarnos de un máximo de 48 km por hora a 1100 km por hora, 23 veces más rápidos, por lo que nuestra máxima velocidad de transporte aumentó más en 400 años que en toda la historia de la humanidad. Indiscutiblemente, somos los humanos más rápidos que nunca hayan vivido. Seguimos avanzando y vamos de aquí para allá siendo cada vez más rápidos. Ámbito 2. Salud. Cerca del año 1350, alrededor de 300 años antes del inicio de la era de la ciencia, fueron años especialmente mortales debido a pandemias como la peste negra. Los cadáveres estaban tirados en las calles, 1 de cada 3 personas murió y tan solo le podían ofrecer atención básica al paciente. Se propagó esta enfermedad azotando al mundo. Hoy día, en la era de la ciencia, ¿qué pasa con estas pandemias? ¿Nos siguen despedazando como en esos tiempos? No. Hoy día prácticamente han sido erradicadas y se han cerrado los focos de infección. Si alguien es contagiado, lo tratarían inmediatamente con medicamentos que no existían cuando la peste negra azotó Europa. Las ciencias médicas de hoy día son algo muy reciente. No ha existido nada parecido a antes en la humanidad. Existen trasplantes de órganos, medicamentos especializados, órganos artificiales, ciertos tratamientos considerados procedimientos de quirófano hoy día se han vuelto procedimientos ambulatorios, como por ejemplo las operaciones láser de la vista. En estos ámbitos se puede identificar el aumento de la ciencia desde el 1600. Y el buen uso del conocimiento nos ha hecho mejorar nuestra calidad de vida. Ahora bien, también se puede utilizar estos conceptos y avances científicos, pero en lugar de usar estos conocimientos para construir, también los podemos usar para destruir. Por ejemplo, en cada una de las áreas antes vistas analizaremos su contraparte. Contraparte de transporte. Superamos a un caballo en velocidad, pero en el transporte no solo hemos hecho autos y ambulancias, también hemos hecho tanques y buques de guerra. Contraparte de salud. Hemos utilizado nuestros conocimientos para generar una mejor calidad de vida, al punto que contrarrestamos enfermedades mortales. Pero tampoco podemos ignorar que hemos hecho armas biológicas y químicas. Se debe escoger en qué forma se aplica la ciencia, por lo que llegamos a una gran disputa interna. ¿Aplico mis conocimientos para el bien
o para el mal. Esta disputa interna no es nueva. El conflicto de la ciencia aplicada para el bien o para el mal tiene orígenes que se remontan a libros ancestrales comunes, como la Biblia. Debemos dejar los prejuicios y mantenernos en la ciencia. La Biblia es una referencia bibliográfica válida para verificar las creencias monoteístas ancestrales. Y la ciencia lo apoya, debido a que los rollos de Qumran en Israel son rollos escritos que han sido datados con carbono 14 y los resultados indican que tienen alrededor de 2000 años de antigüedad. Al comparar estos rollos con la Biblia actual, revelan que la Biblia no ha cambiado nada en 2000 años. Los primeros rollos fueron escritos hace 3500 años y hace 2000 años ya eran considerados ancestrales. Según la ciencia, la Biblia no ha sufrido modificaciones en miles de años, por lo que es una fuente bibliográfica fidedigna de las creencias de la humanidad. Por lo que, volviendo al tema, entonces, según la Biblia, ¿cuál es el origen de la disputa respecto a la aplicación de la ciencia para el bien o para el mal? El origen de esta disputa está escrito en Génesis. La ubica con el origen del hombre, con Adán y Eva, hace 5777 años. Génesis, Bereshit, capítulo 2, del 8 al 10, dice: Y plantó Yahweh nuestro Dios un huerto, un jardín hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh nuestro Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo que el punto de referencia más antiguo que tenemos respecto a la aplicación de la ciencia para el bien o para el mal es el árbol de la ciencia del bien y el mal en el Edén, y descrito en el primer libro de la Biblia y en el segundo capítulo de toda la Biblia. Esta información siempre ha estado ahí. Abre los ojos, que nos están diciendo que hay una relación directa entre la ciencia y lo espiritual desde el inicio de la creación. Debemos tomar en cuenta que hoy día vivimos en la era de la ciencia. Por lo que al haber una relación directa entre la ciencia y el mundo espiritual, al haber una revolución de la ciencia, habrá una revolución espiritual. Empecemos por analizar el punto de referencia bibliográfica más antiguo que tenemos, el árbol de la ciencia descrito en la Biblia. Los invitamos a ver el siguiente tema, el árbol de la ciencia del bien y del mal, parte 2 de 3. Desde Efraín, los Benei, Israel.